buenos días, amigas, amigos. Siento que el Señor me ha bendecido con esa delicadeza suya al ponerme junto a ustedes en un día tan bonito como el de hoy. Es un día especial, bastante especial, porque nos trae un significado, un simbolismo extraordinario. Eso que se resume en la palabra paternidad. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de la paternidad. Y para hacerlo, vamos a buscar en la Biblia este individuo que se llamaba Pablo. Y vamos a hablar de Pablo como padre. Y resulta de lo más curioso aún para mí que el tema que haya brotado de la Biblia para ser tratado sea precisamente con Pablo, porque la idea que yo tengo de Pablo es que es un individuo de mentalidad farisea, un individuo muy estricto, severo, ortodoxo, muy duro, y no precisamente una figura paterna. Sin embargo, nos vamos a acercar a Pablo y vamos a descubrir en sus expresiones, en su historia, en su conducta, elementos claves que nos permitan compartir el tema de la paternidad. Pero antes de comenzar a hablar de Pablo, yo quiero hacer una pausa porque, bueno, el tema es porque hoy es el Día de los Padres. Y las veces que he tenido la oportunidad de hablar un día como hoy, me gusta pasar revista a cuál es el estado de los padres en la sociedad. Algo así como un rendimiento de cuentas o un informe a la nación, como hacen los norteamericanos. En todo caso, ¿cómo están los padres hoy en la sociedad dominicana? Y así como parece insospechado que Pablo nos pueda dar lecciones de paternidad, también puede ser insospechada la fuente que utilicé para medir el estado de los padres al día de hoy. La fuente que he utilizado para elaborar este informe es la publicidad. Así, ¿qué dice la publicidad de los padres? Es mucho, aunque ustedes no crean o sí lo crean, es mucho lo que la sociedad está pensando de los padres. Y la nota es positiva, es bastante buena. Oigan lo que dicen. Ok. Mira, lo primero que dicen es que los padres somos gente trabajadora. No hay herramienta en este país que no esté en oferta ahora en las tiendas para que los padres reciban eso que lo va a satisfacer tanto, porque son gente que le encanta reparar cosas rotas, arreglar problemas eléctricos, son excelentes plomeros, en fin, para ellos pues todas las herramientas están en oferta. Pero eso es bastante tradicional, esa imagen, ahí no vamos ganando, sino que hemos mantenido, digamos, esa buena puntuación en ese aspecto, pero hay elementos nuevos. Bueno, ahora se pone claro que los padres somos también gente divertida y que sabemos disfrutar la vida. Ahora hay para nosotros televisores, mucho vino europeo, mucho vino suramericano, mucho horno portátil, en fin, que papá es alguien que sabe disfrutar su vida, además de dedicarse a los trabajos, y ese es un logro que hemos conseguido en este año. Pero este año ha pasado algo que a mí todavía me tiene sorprendido, yo no sé cómo asimilarlo, tal vez ustedes me ayuden. Algo que está diciendo la publicidad de los padres que yo todavía lo estoy pensando. Dicen que sí, que somos gente divertida, pero señores, ahora dicen que lavamos ropa y que cocinamos, porque en ese mismo afiche que dice mi historia con papá, se recomiendan los regalos y entre ellos figuran lavadoras y estufas. Yo creo que el cambio está pasando. Sí, está pasando. Uno a veces se enfoca en las malas noticias, en los problemas de la sociedad, en tanto padre irresponsable, francamente, y en tanta violencia de padres contra sus compañeras o aún contra sus hijos, y deja que a veces eso le obnubile y le reduzca el ánimo. Pero hay que darse cuenta que hay un cambio de verdad, y es el cambio de ese padre trabajador, ese padre que brinda alegría
y que ayuda en casa. Y ese es el padre que se está viendo hoy. Y a todos esos padres yo les rindo tributo, mi admiración y mis felicitaciones en su día. Ahora sí, volvemos con Pablo. Bueno, brevemente tendría que hablar de quién es Pablo. Vamos a hablar un poquito de este Pablo. Más bien repasar. Pablo es un personaje de muchísima ascendencia en la religión, digamos, que llamamos cristianismo. Él mismo se dio a conocer como apóstol, y de una vez aclaramos que él fue apóstol por acción y convicción propia, por práctica propia, porque él no fue del grupo que estaba con Jesús, aunque vivió en la misma época de Jesús, pero estaban en lugares muy separados. Pablo, que también le dicen Pablo de Tarso, pues nació en lo que hoy es Turquía. Por lo tanto, estaba muy lejos del Mesías y de los hechos que acontecieron en su vida. Aunque más tarde volvió a Israel y ejerció vida en Israel. ¿Y de qué manera? Vamos a verlo. Lo que debemos tener en cuenta es que Pablo nació en una ciudad marina con mucha actividad comercial, un lugar muy especial en el mundo, porque Tarso era una ciudad griega, con cultura griega, que en los momentos en que nacía y se desarrollaba como niño Pablo, estaba ocupado por los romanos y por tanto tenía todo lo bueno que tienen los romanos: el orden romano, la paz romana, la industria romana, en fin, que de eso se nutrió también Pablo. Pero él no era ni griego ni romano, sino que era hebreo. En realidad, en su conciencia y la de sus padres, él era hebreo, y como hebreo fue educado. Entonces, don Pablo era una persona en realidad con una cultura muy amplia y muy versada sobre diferentes formas de ver y de vivir la vida. De hecho, era políglota, hablaba entonces griego como los griegos, hablaba latín como los romanos, hablaba hebreo como los hebreos y hablaba arameo como buena parte de la población hebrea también, y como el propio Jesús, que hemos venido a determinar que ese era el idioma que usaba más, el hebreo, el arameo. Les muestro aquí, quiero dar una idea de dónde está el lugar de nacimiento de Pablo. Es lo que hoy es Turquía. Es decir, que Pablo era un hombre del Asia Menor en términos geográficos, y su vida se desarrolla en buena parte en esa área del Asia Menor. Lo curioso es que la vida de Pablo comenzó como el gran enemigo de los cristianos. Pablo era, como les dije, fariseo, y entendía que los cristianos, entonces una pequeña secta de líderes que hablaban asuntos que realmente subvertían el orden y que se iban en contra de las prácticas y de los preceptos más valiosos del judaísmo, los vio como sus enemigos, y él, como un hombre valiente, se dedicó a ser como un soldado, a perseguirlos y a exterminarlos en lo que le fuera posible. Así comienza la vida pública de Pablo una vez está en Israel. Al mismo tiempo ha continuado formándose como fariseo, y uno de los maestros, uno de los rabinos más conocidos de entonces, Gamaliel, fue maestro suyo. Es decir, que él iba, como dice el dicho, ¿no?, a Dios rogando y con el mazo dando. Fue realmente un practicador de esa consigna. Ese no es el Pablo que nosotros queremos. El Pablo que nos interesa es este otro Pablo que un día se transfiguró, se transformó, porque yendo precisamente detrás de unos cristianos, tuvo un encuentro con el Cristo. La conciencia crística en él
tomó el mando de repente y el hombre se transformó y se convirtió desde ese momento en lo que él mismo llamó un apóstol de Jesucristo. Esencialmente fue un gran misionero. Pablo se dedicó a predicar a todos los lugares donde el cristianismo no era conocido y que estaban cerca de su casa, en cierta manera, quiero decir, en toda la región donde él nació, del Asia Menor. Así, esa línea azul que ven en pantalla significa un viaje que emprendió Pablo para hablar de Jesús el Cristo, lo que él había aprendido, lo que había experimentado y lo que conocía sobre Jesús. Y como ustedes pueden ver, se movía desde la ciudad de Antioquía, entonces, donde en ese momento residía, a través del Mediterráneo y caminando todavía buena parte del territorio turco. Pero Pablo no hizo solamente un viaje de predicación como ese, sino que hizo este otro viaje en el que también partiendo ahora de Jerusalén, anduvo por todo el área, incluyendo el territorio griego, entonces llamado Macedonia, para volver a Israel. Es decir, si ustedes piensan que todo este recorrido fue a pie y en barquitos de madera con velas empujadas por el viento, comprenderán que lo que estaba haciendo Pablo era una travesía bastante difícil, llena de sacrificios y que exigía muchísimo esfuerzo. Además que predicar el cristianismo en esos momentos era una actividad peligrosísima. Y él lo sabía mejor que nadie, porque él había sido parte de los grandes peligros que enfrentaban los cristianos. Y no se conforma con estos viajes, tiene un tercer viaje todavía, cada vez más largo, cada vez más amplio su recorrido por el Asia Menor, predicando y enseñándole a la gente quién era Jesucristo. Hay un cuarto viaje que nosotros no incluimos aquí, que es un viaje que lo lleva prisionero de Israel hasta Roma, allí donde murió en ese momento, porque Pablo muere por ser cristiano, condenado a muerte. Ese fue su cuarto viaje. Pero después de esa introducción, vamos directamente a lo que nos interesa más. ¿Cuál fue el aporte de Pablo? Pues mira, Pablo tiene en el Nuevo Testamento una presencia innegable. Si te pones a leer la lista de los libros, la mayoría se atribuyen de alguna manera a Pablo y se llaman cartas, que es lo mismo que decir epístolas, que es el término tradicional. Esas cartas de Pablo son la materia que nosotros vamos a tratar, son nuestra fuente para la conversación de hoy. Te les ha puesto ahí en pantalla, son en total 13 cartas. Si las repasamos, tenemos carta a los romanos, carta a los corintios, que son 2 cartas, a los gálatas, carta a los efesios, carta a los filipenses, carta a los colosenses, carta a los tesalonicenses, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Hay muchísima discusión, hay muchísima gente metida en el tema de que cuál era realmente carta de Pablo y cuál no. Pero hoy no vamos a entrar en absoluto en esa discusión, sino presentarlas como el canon bíblico nos la presenta en el marco de los evangelios, esas 13 cartas paulinas. Y lo hago para llamarle la atención sobre un detallito. ¿Qué tienen de diferente estas cartas con respecto a los demás, cuyos nombres acabamos de leer ahora? A ver, ¿lo captas? ¿Cómo fue? Excelente, exactamente. Todas aquellas cartas se refieren a ciudades, a regiones o a grupos que viven en esa región. O sea, a la gente que vive en Filipo, por ejemplo, le manda la carta a los filipenses. Sin embargo, estas 3 últimas cartas están dirigidas
a personas, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Realmente son 4 cartas porque a Timoteo le escribió en 2 ocasiones, es decir, debe haberle escrito muchas más. La Biblia registra esas ocasiones en que le escribió a Timoteo como 2 veces. Bien, ¿qué es lo que pasa con estas cartas y por qué las ponemos aparte de respecto de las otras 13 cartas? Es que así como tienen nombres, como están dirigidas a personas, es en ellas donde Pablo se muestra más como persona. Es donde él es más sensible, donde el ortodoxo, el rígido maestro, donde ese fariseo estrictamente cumplidor de la ley le da paso al hombre, sus sentimientos, le da paso, digo yo, al Padre. Y a través de esa expresión de Padre de Pablo en estas 3 cartas, nosotros vamos a hablar sobre la paternidad y los elementos claves de la paternidad. Lo vamos a hacer recorriendo las 4 cartas. Les pido que me acompañen en ese recorrido, que no será tan tortuoso como los viajes de Pablo que hemos visto. Va a ser mucho más sencillo, yo se lo aseguro, y claro está, mucho más breve. Comencemos hablando de cómo Pablo se dirige a estas personas, es decir, cómo los trata. Y vamos a ver si no los trata ya de entrada, al comenzar su carta, como un padre. Le dice a Timoteo: Timoteo, verdadero hijo en la fe, sin cesar, noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Le dice a Tito: verdadero hijo en la común fe. Le dice a Filemón: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, por causa del amor que te tengo, te ruego. Este es el Padre benigno, amoroso, que se dirige a sus hijos, los nombra como tales y ni siquiera quiere mandar sobre ellos, sino llegar como una orientación, casi como una súplica a que asuman esos valores que él mismo les enseñó. Estos no son Timoteo, Tito, Filemón, los únicos hijos de Pablo. Son hijos de Pablo que él los menciona con un entrañable cariño, como si fueran tales: Lucas, Marcos, Tíquico, Carpo, Erasto, Trófimo, Éubulo, Pudente, Lino, Clauda, Priscila, Aquila, Onesíforo, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y otros. Sin haber tenido un solo hijo biológico, Pablo habla de todas estas gentes con un amor tan entrañable como si fueran ciertamente sus hijos. Esta lista la hemos sacado de las cartas porque por esa utilidad, porque nos muestra cómo él se ocupa cariñosamente de tanta gente. No tomen nota, sin duda no recomiendo que esta lista la usen para ponerle nombre a ningún niño. Para eso no funciona. Además de ese tratamiento de los padres que muestra su paternidad, otro elemento típico de la paternidad es el afán protector de los padres. Eso que llamamos y que vemos en Pablo también, que es la protección de un padre. Óiganlo. Le dice a Filemón en una carta: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Y le insiste a Filemón: y si él te ha perjudicado de alguna manera o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, yo lo pagaré.
y por no decir que aún tú mismo te debes a mí. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. ¿Quién es este Onésimo? Había sido sirviente de Filemón y tuvieron que botarlo por mal comportamiento, pero se encontró con Pablo. Pablo le enseñó las verdades, le habló de las verdades que conocía, y ahí se lo reintegra a Filemón para que lo reciba, no como al esclavo que tuvo, sino como al hijo de Pablo, es decir, como a su propio hermano. Él está, como ustedes ven, protegiendo a Onésimo, hasta reclamándole a Filemón las deudas que tiene con él. Evidentemente Filemón no le debe dinero a Pablo, ¿verdad que no? No se trata de eso, nunca ni son platos de comida que le haya brindado. Le debe el afecto, la protección, el amor, la sabiduría que él le brindó, y Pablo dice que esa deuda es suficiente como para él exigirle que le brinde protección a Onésimo. Otra cualidad de los padres es ser grandes consejeros, ¿verdad que sí? En realidad todos los padres aspiramos a que nuestros consejos sean oídos. Estamos convencidos de que Dios no está durmiendo en nosotros, sino que activamente nos enseña a que orientemos a nuestros hijos a que sean mejores figuras que nosotros, de las que nosotros somos, mejores humanos, que quiere decir con una mayor capacidad de expresar a Dios que la que hayamos alcanzado nosotros, y por eso nos gusta dar grandes consejos. Aunque a mí me enseñó un compañero, un señor que fue compañero mío en el Ministerio de Cultura, que no hay que fijarse en eso de los consejos, grandes expectativas. Como padre, él nos contó en una reunión que siempre estuvo seguro que al momento de él retirarse de su trabajo, de su cargo, que era un cargo de liderazgo, muchos iban a ir donde él a preguntarle sobre sus experiencias, a que compartiera con él sus claves de éxito, a usarlo como guía. El hijo de él, oyéndole, le dijo: papá, tú estás equivocado, todo eso que tú sabes está en internet, todo está en las redes. El valor de los consejos es solamente radica en la capacidad de aquel que los oye de interiorizarlos y ponerlos en práctica, pero aún así nos corresponde como padres decir lo que tenemos que decir cuando tenemos que decirlo, aunque eso nos cuesta a veces la insatisfacción o el disgusto de nuestros propios hijos, pero sabemos que es bien nuestro deber. Vamos a ver cómo Pablo lo practica en estas cartas suyas. Oigan cómo él orienta a Timoteo. Le dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Y los jóvenes que están aquí, que lo oigan. No permites que nadie menosprecie tu juventud. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de tus padres. Y recomienda además: pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Y esa recomendación de Pablo como padre, yo creo que nos llega a todos nosotros. Y además que es muy oportuna, porque nosotros vivimos en una sociedad que está en permanente contienda y discutiéndose y peleándose por lo que no es trascendente, y muchas veces por lo que ni siquiera es importante. Y uno tiene que estar atento a este consejo de Pablo: evita eso. Evita, no te metas de lleno en la discusión y en la controversia, porque de eso no vamos a conseguir ningún provecho y no representan ellas ningún valor. Lo valioso, lo que es tesoro, lo que es necesario, lo que conviene a bien, es aquello que surge de la paz, del acuerdo,
de la negociación, de la sabiduría, de las discusiones, de las tiranteses, de los contra y contra, no hay provecho. Hay algo de sabiduría que un padre puede brindar y que Pablo brinda a los suyos. Hemos seleccionado estas expresiones de Pablo como demostración de su sabiduría. Le dice a Timoteo: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Toda la gente que está aquí estudiando prosperidad, desde creciendo en prosperidad y ahora prosperidad espiritual, le cae bien esta expresión de Pablo, porque ser ricos, debemos enfocarnos en ser ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Dice además a Tito, compartiendo con él su sabiduría, acumulando para uno mismo el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que podamos echar mano de lo que en verdad es vida. Porque en eso andamos un poco desorientados de qué es la vida. Los afanes, la codicia, la tanta atención nos tiene a nosotros corriendo detrás de algo que no es nuestra vida. Y debemos estar claros en lo que es realmente valioso. Recuerdan, ¿verdad? No se hagan tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. El Maestro Jesús nos advertía desde sus experiencias aquí en la tierra esa tendencia nuestra a no saber lo que realmente es un tesoro, a lo que es valioso y lo que nos conduce a la vida. Los padres son gente que comprenden, o por su propia experiencia o por acción divina, comprenden. Y como un padre comprensivo, dice aquí Pablo a Tito también: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Qué le quiere decir Pablo a sus hijos? Como acabo de decir, saquen lo malo y quédense con lo bueno. Lo que les está diciendo es: mira pureza en todos lados. Sé puro, que tu corazón sea puro, y en todo lo que veas busca su pureza. Hay algunos elementos de valoración que el padre también comparte con sus hijos. Así le dice a Tito: recuérdales a tu gente, a todos, que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Y aquí viene la parte más difícil: que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Pablo, que pasó tantas prisiones, tantos malos tratos, tantas dificultades por ser cristiano, no tiene un ápice, nada de resentimiento. Por todo lo contrario, lo que le transmite a sus hijos es que tengan consideración para con todos los que conozcan, para con todos aquellos con quienes tengan trato. Eso es la conciencia de un padre. Encuentro también, y es casi la despedida nuestra de esta conversación, que Pablo como padre también se despide. Pasa una cosa, y es que una vez alguno de nosotros ha sido padre. Desde que uno de nosotros es padre, lo es
mientras viva. Ser padre no es algo a lo que tú puedas renunciar, ni quieras renunciar. Entonces digamos que el oficio de padre, una vez se comienza, es de carácter ad vitam, es permanente. Sin embargo, con los hijos no pasa así. La condición de hijo, la propia condición de hijo que tuvo uno, es transitoria, no dura toda la vida. El padre se irá en un momento de tu vida, en el mejor de los casos. Por lo tanto, tu condición de hijo es temporal. El padre es una bendición de un periodo de tu vida, ojalá sea siempre para todos muy largo. Lo difícil es cuando uno es hijo darse cuenta de eso, de que papá y mamá no están aquí para siempre y que debería sacar ventaja del amor de ellos, dedicarle más tiempo, escucharlos más y nutrirme más de su ejemplo. Pero como siempre piensa uno que estarán ahí. Desperdicia momentos bellísimos, momentos preciosos en la vida. Al final no podemos culparlos, a nosotros mismos nos pasó igual. Pero oigan como dice Pablo para despedirse. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Y añade, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Bienaventurado de los padres que podamos decir algo similar a nuestros hijos y podamos despedirnos con esa manera íntegra, sin vacilación, sin ningún remordimiento, sin pensar en lo que faltó, lo que no hubo, sino en lo bueno que se dio y en la capacidad que tuvimos de ser padres y actuar como padres desde la verdad que conocemos. Y no desde nuestra mente, sino desde nuestro espíritu y nuestro corazón, regalando nuestra protección, nuestra incipiente, débil sabiduría, pero regalando todo aquello que tenemos a nuestros hijos y toda nuestra consideración, respeto y tolerancia. Si a ti te parece que Pablo ha demostrado ser realmente una figura paterna, un valor, tener valores de padre, entonces tal vez te guste esta afirmación de Pablo. Por favor, léela. No, leen calladita. Lo que yo quiero es que confirme que esté de acuerdo con eso. A mí me gustaría decirlo así, como él lo dice, con la autoridad que él lo afirma. Te invito a que sí lo digamos, llenos de autoridad y sintiendo que en esto participa todo nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, digamos como Pablo. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria para nuestro Padre. Gracias a Dios que nos ha bendecido hoy y gracias por su atención.